Hay imágenes que valen más que 1000 palabras. Jordi Pujol ya tiene la suya. A la entrada y salida de los juzgados ha sido increpado y abucheado por decenas de ciudadanos que certifican la caída del cortijo catalán. Y para Mas Inri, los descalificativos eran en catalán, para que no se diga. Es la noticia más importante de la jornada, de la que desgranamos ya las 5 W. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Fraude fiscal, blanqueo de capitales y evasión. Son 3 de los delitos por los que 5 de los 9 miembros del clan Pujol-Ferrusola han declarado hoy en los juzgados de Barcelona. No están todos y no son todos los delitos cometidos por miembros de esta familia. Habría que añadir también tráfico de influencias y falsedad documental. ¿El cuándo es difuso? Sin duda que hay que marcar este 27 de enero para los anales de la historia, pero lo cierto es que han sido 35 años los que este clan ha mandado en Cataluña, gracias a los cuales han conseguido amasar una enorme fortuna. ¿Dónde ha ocurrido todo? Pues mucha expectación, tanto en el domicilio familiar como en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona. En vez de quién, hoy hablamos de quiénes. Sí, porque son 5 los Pujol que hoy han declarado, o mejor dicho 4, porque la matriarca del clan, Marta Ferrusola, se ha negado a declarar. Sí lo han hecho el expresidente de la Generalitat y 3 de sus 7 hijos, Pere, Mireia y Marta. Por último, ¿cómo queda el proceso judicial y parlamentario? Pese a la pantomima de declaración que hizo Pujol padre sobre su fortuna y su fraude fiscal en el Parlamento catalán, debe de ser la justicia quien establezca su responsabilidad penal y civil. A él y a su familia los juzgarán en Barcelona y también en la Audiencia Nacional, procesos que se antojan muy largos. Nos falta el porqué. ¿Por qué la familia de referencia del nacionalismo catalán ha mantenido esta conducta? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches. 3 décadas de expolio amparadas por la impunidad con la que les ha abrigado el nacionalismo han acompañado hoy a la familia Pujol ante los tribunales de justicia. El patriarca, su mujer y 3 de sus vástagos, que hicieron de Cataluña la masía de sus intereses para amasar sus fortunas, se han sentado en un banquillo del que el ex muy honorable se libró por razones de Estado cuando hundió Banca Catalana, tal y como otros hicieron con Bankia o Caja Castilla-La Mancha. 3 décadas contándole a los catalanes que España les robaba, mientras eran ellos los que hurtaban el dinero a manos llenas para hacer de Cataluña la Arcadia feliz del separatismo. La estelada no cotiza en los tribunales de justicia. Los delitos fiscales sí, aunque la familia Pujol se creyese impune e inmune. Hay más noticias que repasamos ya en titulares. El adelanto electoral andaluz se trastoca los planes de los partidos políticos. Desde el PP acusan a Susana Díaz de tener ambiciones mayores que la Junta. Desde Izquierda Unida, Julio Anguita dice que su partido jamás debió pactar con el PSOE. En el inmenso error que hizo Izquierda Unida en entrar en el gobierno. Fue un auténtico disparate. F-16 eleva a 11 el número de fallecidos en Los Llanos, provincia de Albacete, como consecuencia del accidente aéreo del F-16. El levantamiento de cadáveres se hará cuando la zona presente menos índices de toxicidad. Se sigue sin conocer las causas del siniestro. Nosotros con Grecia le hemos prestado, en nuestra exposición a Grecia son 26.000 millones de euros. Yo creo que cualquier político responsable lo que quiere es que ese dinero se recupere, ¿no? Y ese es el planteamiento generalizado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirma que España velará por los 26.000 millones prestados a Grecia. A su vez ha descartado una quita de la deuda helena ni nuevas refinanciaciones. Hoy estrenamos nueva sección, Economía para principiantes. En ella intentaremos explicar de la manera más sencilla posible conceptos a veces algo enrevesados como el déficit, la deuda pública, el default, la prima de riesgo. Hoy comenzamos explicando qué es la deflación. Y en los deportes, José Antonio Fuster, muy buenas noches. Buenas noches. Real Madrid ha defendido mediante un comunicado su estricto cumplimiento de la normativa de inscripción de jugadores menores de edad y ha justificado los 51 fichajes de menores extranjeros investigados a raíz de la solicitud de información de la FIFA. Pero no me crean a mí en esto, escuchen a Emilio Butragueño. Estamos absolutamente tranquilos con el proceder del Real Madrid. Señor Pujol, solo díganos cómo se va a declarar. ¿Va a declarar? ¿Y a la jueza sí?
Desde primera hora de la mañana, el clan Pujol ha preparado la declaración de su patriarca en los juzgados. Uriol, uno de los 7 hijos, llegaba al domicilio familiar para ultimar los detalles de la jornada. En el domicilio de la calle General Mitre ha estado nuestra compañera Andrea Lasauca. Buenas tardes, Gonzalo y Beatriz. Nos encontramos a las puertas de la residencia familiar del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, desde donde ha salido esta misma mañana en su propio coche para dirigirse a la Ciudad Judicial de Barcelona, donde tenía que prestar declaración. Por lo que hemos podido saber, Jordi Pujol se ha limitado a contestar a las preguntas del juez y de los ahí presentes, no como su esposa Marta Ferrusola, que se ha negado a hacer ningún tipo de declaración. Por otro lado, 3 de sus hijos también han estado citados a declarar esta misma mañana. A la salida de los juzgados de la Ciudad Judicial, el presidente de la Generalitat y su esposa Marta Ferrusola han sido recibidos entre abucheos y fuertes medidas de seguridad. No como aquí, que podéis ver que de momento el ambiente es tranquilo y pacífico. Lladra, chorizo y un sinfín de improperios, todos ellos en catalán, por cierto. Es lo que ha tenido que escuchar el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a su llegada a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Están imputados por 2 delitos, fraude fiscal y blanqueo de capitales. El juez investiga el origen de la fortuna familiar que durante más de 30 años ocultaron en el extranjero. La acusación popular, representada por Miguel Benrat, ha asegurado que tanto la Fiscalía como su sindicato espera que se le impute también el delito de blanqueo de capitales. No descartan incluso pedir la congelación de todas las cuentas y la retirada del pasaporte de todos los Pujol. La Fiscalía Anticorrupción y Manos Limpias está también intentando demostrar que además se ha producido un delito de blanqueo de capitales. Han sido 5 de los 9 miembros de la familia Pujol quienes han declarado. Hemos querido poner caras y biografías procesales a todos y cada uno de ellos. Pues vamos a verlo, empezamos por el patriarca, porque pese a que, bueno, vamos a ir viéndolo. Jordi Pujol, dinero en Andorra, es de lo que se le acusa, de tener 4 millones de euros. Se trataría de un delito fiscal, también de blanqueo de capitales, y será juzgado en el juzgado de Barcelona, como hemos visto que ha tenido que declarar hoy. Marta Ferrusola, su mujer, que se ha negado a declarar, también se le imputa tener dinero en Andorra, en este caso 800.000 euros, un delito fiscal, blanqueo de capitales, y también será juzgada en el juzgado de Barcelona. Su hijo mayor, Jordi Pujol Jr., en su caso se le acusa de evasión de capitales en varios paraísos fiscales, y estaríamos hablando, atención, ni más ni menos que de entre 40 y 50 millones de euros. Se trataría, por tanto, de un delito fiscal, también de blanqueo de capitales, aunque en su caso será juzgado en la Audiencia Nacional. Vamos a seguir viendo más hermanos. Marta Pujol, igual que su madre, estaría acusada, y que su padre, de tener dinero en Andorra, 800.000 euros. Esta cantidad parece que era el modus operandi de la familia, delito fiscal, blanqueo de capitales, será juzgada en Barcelona. Josep Pujol es el único del clan que no está imputado en ninguna causa de momento. Y vemos a Pere Pujol, también dinero en Andorra, 800.000 euros, delito fiscal, blanqueo de capitales, y juzgado en Barcelona. Oriol Pujol, aquí el tema cambia. Está imputado en un delito de tráfico de influencias por el caso de las ITV. Hablaríamos de alrededor de 1 millón de euros. Además, está acusado de favorecer a empresarios que querían dejar Cataluña, que querían abandonar Cataluña. Un delito fiscal, un delito contra las administraciones públicas y, por último, un delito de falsedad documental. Seguimos viendo Mireia Pujol, exactamente el mismo caso que el resto de hermanos y que su madre, y la misma cantidad, 800.000 euros. Y si pasamos al siguiente hermano, el último, el Benjamín Oleguer Pujol, estaría acusado, como su hermano mayor, como Jordi Pujol Jr., de evasión de capitales. Y bueno, volvemos al gráfico. Bueno, nada. ¿Conocía usted la contabilidad B? ¿Ha recibido usted dinero negro en algún momento? Ni la conocía ni lo he recibido. Esto es lo que ha afirmado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anoche en una entrevista televisiva. Ni lo conocía ni jamás lo conocido. Se refería a esa supuesta contabilidad B y haber recibido dinero en sobre negro, como le acusaba Luis Bárcenas. Rajoy niega y niega, no sabremos si podrá negar o no esa información que hoy publica el diario El Mundo. Según esta información, Bárcenas tendría grabaciones del propio Rajoy y de Javier Arenas en las que estos se verían gravemente implicados. Según el artículo, Bárcenas habría dicho que no se atreverán a meterle en prisión porque se cargaría el gobierno. Tenemos conexión telefónica con Esteban Urreiztieta, autor del artículo. Señor Urreiztieta, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde ha hecho Bárcenas esas declaraciones? ¿Y quién tendría esas grabaciones que dice usted que Bárcenas dice tener? Bueno, Bárcenas ha proferido esa amenaza antes de ingresar en prisión, durante y después.
Él asegura que dispone de grabaciones de los miembros de la cúpula del partido hablando con él en conversaciones personales. Apunta a Mariano Rajoy y a Javier Arenas como los principales protagonistas de estas supuestas grabaciones y añade además que dispone de documentación que acreditaría la supuesta financiación ilegal tanto de la campaña del Partido Popular para las elecciones generales de 2011 como la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Esperanza Aguirre. Esta documentación, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, obraría en poder de dos amigos personales de Bárcenas a los que ha ido realizando entregas a través de sus propios hijos. Señor Urreiztieta, ¿qué contendrían esas grabaciones? Porque se afirma que implicarían gravemente a Rajoy y a Arenas. Bárcenas ha asegurado, sobre todo antes de ingresar en prisión, que nadie se iba a atrever a decretar una medida de esas características contra él porque el contenido de esas grabaciones haría caer al gobierno. Él no ha precisado nada más, pero considera que son absolutamente comprometedoras y, bueno, si bien nadie las ha escuchado todavía, existe la convicción entre los investigadores del caso Bárcenas de que ese material supuestamente nuclear al que alude Bárcenas existe, realmente está a disposición de dos amigos suyos y Bárcenas está intentando presionar en ese sentido con la tenencia de esas pruebas para, con visos de mejorar su situación judicial, ya de por sí muy complicada. Muchas gracias, señor Urreiztieta. Se nos acaba el tiempo, pero gracias por atender la llamada de Intereconomía. Hablamos de otro de los protagonistas de la semana, Juan Carlos Monedero. La Universidad Complutense ha abierto una información reservada para analizar los trabajos ajenos a dicha facultad que el miembro de Podemos habría realizado. Dichas tareas se refieren a la asesoría de varios gobiernos hispanoamericanos, por los que cobró 425.000 euros a finales del año 2013. Recordemos que la empresa con la que Monedero facturó ese dinero no tiene ningún tipo de estructura ni tampoco de empleados. Eduardo, independientemente del expediente de la facultad, ¿es moral que uno de los adalides actualmente de la transparencia haya hecho semejante, digamos, pirueta empresarial? No, es un ilícito moral perpetrado al margen de lo que la agencia tributaria diga, perpetrado por un adalid, como bien dices, Gonzalo, de la ética y de las conductas espartanas en cuanto a la economía se refiere. Podemos adelantó en su programa que pondría un tope de máximos para los sueldos más altos de la empresa pública y de la empresa privada. Pues bien, en poco más de 2 meses, este caballero que bueno, pues, presume de esa ética espartana en lo económico y en lo laboral, ha ingresado casi 500.000 euros en una empresa unipersonal para declarar menos de lo que le hubiera correspondido. Si tengo que corregir errores, pues los corregiré, y si tengo que seguir avanzando, seguiré avanzando. Yo, como he dicho muchas veces, yo he ido a Andalucía para quedarme y, por tanto, mi compromiso y mi proyecto es a medio y largo plazo. El adelanto de las elecciones andaluzas ha descolocado a más de uno. Enseguida vamos a intentar dar respuesta al por qué Susana Díaz ha tomado esta decisión. Pero en el PP, como han oído, consideran que la presidenta de Andalucía tiene ambiciones mayores. Desde Izquierda Unida acusan a Díaz de desleal y de no querer hacer políticas de izquierdas. Por eso no quieren oír ni hablar de pactos postelectorales. Un insigne miembro de esta formación, Julio Anguita, pide hacer autocrítica. El problema está en el inmenso error que hizo Izquierda Unida en entrar en el gobierno. Fue un auténtico disparate. Porque en su ingenuidad o por otras razones que la cegaron, creyó que el Partido Socialista sigue siendo de izquierdas. Y creyó que el Partido Socialista iba a permitir una comisión de investigación sobre el tema de los cursos. Tiempo ya de analizar lo que ha ocurrido en Andalucía, porque son muchos los protagonistas que están en danza. Vamos a ver en la siguiente información que les hemos preparado. Fíjense, hemos oscurecido a los personajes que se van a ir iluminando paulatinamente. Empezamos, como no, con la auténtica protagonista, que es Susana Díaz, que ha sido la que ha convocado las elecciones andaluzas. ¿Por qué lo ha hecho? Supuestamente porque su mentor, la persona que le ha inspirado, la persona que está detrás de ella, que es la siguiente persona que se va a iluminar, es un político de raza con una gran trayectoria en nuestro país, Felipe González. ¿Qué es lo que buscan estas dos personas? Pues blindarse ante Podemos
Podemos y decir que el bipartidismo en nuestro país, sobre todo el Partido Socialista Andalucía, todavía manda mucho y que un pacto con el tercer protagonista que se va a iluminar, que es el Partido Popular, a día de hoy es posible. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué han hecho todo esto? Por lo que decíamos, el siguiente protagonista, Podemos, que ha irrumpido, sobre todo desde el pasado otoño, en el escenario electoral de nuestro país, a nivel nacional y también en Andalucía, que ha hecho que el socio de gobierno de Susana Díaz, que es Izquierda Unida, que lo vamos a ver justo aquí iluminado, haya hecho que intenten radicalizar los postulados y las políticas del gobierno andaluz. Y a todo esto, justo en mitad de todo está Pedro Sánchez, que en vez de ejercer de mandamás de los socialistas, parece un mero espectador. Este es el escenario. Ahora veamos la interpretación que hace Eduardo García Serrano, a quien lo vivido le recuerda a un conocido cómic. Pues efectivamente, Gonzalo, Andalucía es la aldea de Asterix del PSOE. Susana Díaz lo sabe, por eso adelanta las elecciones arrimándole un catavinos de cicuta Izquierda Unida que, de franquicia de Podemos, se va a convertir en la nada antes de Semana Santa. De paso, la regenta andaluza del PSOE ningunea a Pedro Sánchez, al que llena de piropos mientras le fragiliza los flancos para ir colocando sus peones y sus opciones en Ferraz con la inestimable colaboración de Felipe González, Zapatero, Bono y Pablo Iglesias. No es el primer episodio de caínismo en el PSOE. Cambian los tiempos, pero no los modos. Susana Díaz le está haciendo a Pedro Sánchez lo mismo que Largo Caballero y Prieto le hicieron a Besteiro, lo mismo que Felipe y Guerra le hicieron a Nicolás Redondo y a Rodolfo Llopis en Suresnes, lo mismo que Almunia y Felipe le hicieron a Borrell y lo mismo que Rubalcaba le hizo a Chacón. Cuando el PSOE quede reducido a una ruina griega como el PASOK, Andalucía seguirá siendo la aldea de Asterix del socialismo español, con Susana o sin ella. Esa es la cuestión de la margarita que deshoja Susana Díaz. Gracias, Eduardo. El Congreso ha celebrado hoy el 70º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. En la conmemoración del llamado Día de la Memoria del Holocausto han acudido supervivientes de la masacre, diferentes políticos españoles y los reyes. Don Felipe ha pedido aprender la lección de la historia para que jamás se vuelva a repetir. Los acontecimientos recientes en un país tan cercano y querido como Francia, sin olvidar los que desgraciadamente están ocurriendo en muchos países, sobre todo en África y Oriente Próximo, nos recuerdan que la barbarie puede surgir en cualquier momento y la forma más inesperada, y que ninguna sociedad está definitivamente protegida frente a la sinrazón. ¿Cuál ha sido? ¿Dónde ha ido la peña para allá? Madre mía. Ya lo han visto, ha ascendido a 11 el número de fallecidos por el accidente aéreo de ayer en Albacete. Eran las últimas imágenes que les podíamos mostrar sobre el siniestro. Nos vamos hasta Grecia, porque el nuevo primer ministro, Alexis Tsipras, ha formado su nuevo gobierno. Va a reducir de 18 a 10 el número de ministerios, con lo que crea algunas carteras, macrocarteras podríamos llamar, que van a tener muchas competencias. Vamos a saber más detalles del nuevo Ejecutivo. Conectamos con nuestra redacción. María Durán, muy buenas noches. Buenas noches, así es, y parece que este nuevo gobierno va a tener un marcado carácter económico, ya que 3 de estos 10 ministerios se van a dedicar a desarrollar las políticas financieras del país. De esta manera, Yanis Dragasakis, un economista y excomunista, va a ser el nuevo viceprimer ministro económico y va a coordinar todas las carteras financieras. El ministro de Finanzas va a ser Yanis Varoufakis, un economista que fue asesor de Papandreou entre 2004 y 2006 y posteriormente se volvió muy crítico con su gobierno. Además, se crean 4 grandes superministerios para ocuparse de varias competencias. El primero de ellos es el de Economía, Infraestructura Marina y Turismo. El Superministerio de Interior va a abarcar también reforma administrativa, gobierno electrónico, orden público, protección ciudadana, Macedonia y Tracia. El tercer departamento es el de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía, y el cuarto es el de Cultura y Deporte, Educación y Asuntos Religiosos. También hay que destacar que el presidente del grupo de derecha nacionalista Griegos e Independientes, el socio de gobierno de Syriza, se va a quedar con la cartera de
de Defensa. Concretamente, Panos Kamenos va a ser el nuevo ministro de Defensa. Gracias, María. Primer mensaje serio de Alemania a Grecia. Lo ha pronunciado el vicepresidente de la CDU en el Bundestag, quien advierte del derecho alemán de no financiar la deuda helena. Los griegos tienen derecho a votar por quien quieran, pero nosotros tenemos el derecho de no financiar la deuda griega. En nuestro país, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado que España no va a perdonar los 26.000 euros que nuestro país le ha prestado a Grecia. Ha descartado una quita e incluso una renegociación de la misma. Nosotros con Grecia le hemos prestado, en nuestra exposición a Grecia son 26.000 millones de euros. Yo creo que cualquier político responsable lo que quiere es que ese dinero se recupere. Como vemos, gran parte de los países de la eurozona están intranquilos ante el devenir griego. Sepamos los motivos. Para ello hemos pedido a Eduardo García Serrano que nos cuente qué dice exactamente el programa electoral de Syriza. ¿Hay motivos para el miedo, Eduardo? Pues sí. Los Reyes Magos no llegan a Grecia, pero aún así Syriza le escribió una carta en su programa electoral en la que prometía a sus compatriotas cancelar parte de la deuda contraída con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, salir de la OTAN, cerrar la base militar norteamericana en Creta. Prometía también a sus electores electricidad gratuita para más de 300.000 hogares griegos, subsidios para otras tantas familias sin ingresos, alquileres subvencionados para 30.000 familias sin hogar, restitución de la paga extra de Navidad para los pensionistas de menos de 700 euros al mes, seguridad social y productos farmacéuticos gratuitos para los parados sin seguro, ayuda económica para los usuarios del transporte público y un precio testimonial de 90 céntimos para el fuel de las calefacciones domésticas. Esas eran sus promesas más populistas. Ahora que ha llegado al poder, su líder se retracta hasta el punto de aliarse con un partido de derechas que quiere mantener las relaciones Iglesia-Estado y que es contrario al matrimonio homosexual. Tsipras se olvida de cancelar la deuda y de sacar a Grecia de la OTAN. En lo demás, también dará marcha atrás o Grecia acabará más sola y cercada que Leónidas en las Termópilas. ¿Puede salir Grecia del euro? Los escenarios que se abren son muchos. Hemos querido analizar qué supondría para la economía helena y para la europea su salida de la moneda única. Mucho se ha especulado desde la victoria de los radicales de Syriza con la posible salida de Grecia del euro. No solo no es una opción viable, sino que el propio partido ha afirmado en varias ocasiones que no es su intención. Las encuestas muestran que los votantes griegos no quieren abandonar la moneda única. Pero ¿qué provocaría una utópica y casi imposible salida de Grecia del euro? El país heleno representa solo el 2% del PIB europeo, con lo que no se produciría ninguna hecatombe financiera. Para Grecia, aislarse de esa manera supondría el suicidio económico. Tendría un efecto muy negativo en las relaciones comerciales y financieras con la eurozona y también con todas las empresas que operan en el país. En España el impacto sería limitado gracias a la creación de la Unión Bancaria, que a día de hoy ofrece un marco institucional en la eurozona mucho más sólido. Aún así, parece que de momento no tenemos nada que temer. Estrenamos sección y hoy nos acompaña en nuestra sección semanal de Economía Ignacio Aragón, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense y socio del bufete Cremades y Calvo Sotelo. Muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Hoy vamos a analizar la deflación. ¿Qué es la deflación? Porque lo oímos constantemente en todos los telediarios, pero no, a muchos no nos queda del todo claro. No, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Para que se entere la gente y sobre todo para que estas alarmas, ¿verdad?, que nos rodean, pues bueno, no lo son tanto, ¿no? Vamos a la deflación, vamos a ver, para principiantes, ¿no? En un plano teórico, ¿no? Sería una caída generalizada de los precios de la economía en un país. Una caída generalizada porque tiene que ser durante 2 semestres consecutivos, por lo tanto se excluiría lo que es una caída puntual o en algunos sectores, por ejemplo, concretos, ha de ser generalizada. Por lo tanto, estamos ante una situación del IPC negativo, ¿no? En vez de positivo, que sería lo habitual, un IPC negativo. Ignacio, ¿y esto por qué es malo? Porque a mí me dices que bajan los precios y me parece que es bueno. Vamos a ver, es que no es bueno ni es malo, depende de las circunstancias. Por ejemplo, si se debe, uno de los motivos principales para una deflación importante es un colapso en la demanda. Colapso en la demanda, pues es muy negativo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más típico es el crack en Estados Unidos, la Gran Depresión. Esto produjo pues el colapso, el empobrecimiento de la población y, por tanto, que se dejaran de demandar bienes y servicios, lo que ocasionó pues lógicamente que bajaran los precios hasta un 24% y, en fin, se paralizó la economía. Dicho esto, vamos a ver, la espiral negativa en la que nos podemos encontrar sería la siguiente, ¿no?, para que la gente lo entienda, ¿no? Bajada de precios supone una bajada de la demanda. La bajada de la demanda, al final, empeora resultados empresariales, es decir, los empresarios venden sus productos a un menor precio. Por lo tanto,
al empeorar estos resultados empresariales, ¿qué harán los empresarios normalmente? Bueno, reducirán salarios, echarán a gente a la calle. Esto es lo que provoca la deflación. La deflación en general, ya veremos que en España no es motivo de alarma, como estoy diciendo, pero la deflación en términos generales lo que produce es esto, ¿no? Se perjudican los resultados empresariales, con lo cual se recortan salarios. A los empleados, este aumento del desempleo hace que, por supuesto, tengan menor poder adquisitivo estos empleados, con lo cual, al final, bajada de precios, con lo cual, en fin, un círculo negativo o vicioso, ¿no? Y rapidísimamente, ¿en España hay deflación? En España realmente, primero, hablamos de 2 semestres consecutivos. En España ha habido una caída durante un semestre consecutivo, lo cual tampoco estaríamos técnicamente ante deflación. Segunda circunstancia, no se dio a un colapso de la demanda, sino más bien, en todo caso, a un exceso de oferta y una bajada del barril de petróleo, que esto, lejos de provocar consecuencias negativas, incluso estaríamos ante algunas consecuencias positivas, porque los consumidores pueden comprar a un menor precio y las empresas pueden ser más competitivas. Queda clarísimo. Ignacio Cremas, muchísimas gracias por gracias por habernos explicado, haber dado luz a lo que es la deflación. Muchas gracias y esperamos verte el próximo martes. Claro, por supuesto. Gracias. Vamos ya con los deportes. La gran pregunta que se hace todo el mundo, José Antonio Fuster, muy buenas noches de nuevo. ¿Está tranquilo o no está tranquilo el Real Madrid? El Real Madrid está tranquilo. Bueno, todo lo que puede estar a la espera de que mañana se conozca mañana la sanción a Cristiano Ronaldo por su agresión del pasado sábado en Córdoba. Pero está tranquilo en lo que se refiere a la investigación de la FIFA sobre los 51 fichajes de menores de edad, la mayoría extranjeros. El club que preside Florentino Pérez asegura que la federación que preside desde el siglo pasado Ángel María Villar ha quedado satisfecha con la información aportada hasta el momento. Si este aval es suficiente o no, lo sabremos pronto. Bueno, eso sí, el otro entrenador, el que no es indiscutible, bueno, tan discutido que nadie duda de que tiene los meses contados en Barcelona, es Luis Enrique. El asturiano no ha dado muchas pistas, no sea que le cambie la alineación Messi para el partido mañana. Partidazo impresionante entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, dejando al Real Madrid un momentito de aparte. Se ha jactado Luis Enrique en rueda de prensa de hoy que el 11 que va a sacar solo lo sabe él. Pero yo creo que la clave va a ser que se vean nuestras fases del juego que dominamos, que nos permitan presionar, que nos permitan reducir los espacios, que nos permitan defender muy lejos de la portería y que se vean pocas sus armas, como sean las jugadas a balón parado, acciones a balón parado o como pueda ser ese contragolpe. Así, sabremos pronto, tanto como dentro de 26 horas, quién es el primer semifinalista de la Copa del Rey mañana a las 9 de la noche. Lo que he dicho antes, partidazo en el Calderón. Atlético de Madrid o Barcelona, es decir, campeón de Liga, que deberá remontar un 1-0 en contra, se enfrenta al equipo de Messi y sus amigos. Duelo salvaje entre dos entrenadores tácticos. Vamos a escuchar ahora al indiscutible, indiscutible, entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. La verdad que por más que vos sí plantees una idea, está claro que vas atrás del resultado del primer encuentro, como siempre lo digo, y hoy nosotros estamos yendo detrás del resultado del primer partido, así que esperemos acomodarnos en el encuentro y bueno, repito una vez más, sabemos qué partido necesitamos hacer y vamos a ir a buscar ese partido, eso seguro. A esta hora lo que sabemos es que el Atleti formará una dupla letal de ataque con Griezmann y Torres. Sabemos que peligra la participación de Coque, que el Barça no contará con Mathieu y que un nervioso y colérico Luis Suárez tendrá una oportunidad más para meter su primer gol lejos del Camp Nou. También sabemos que el asesor de Messi ha admitido que parte del dinero que ingresó el astro argentino por la celebración de partidos benéficos fue desviado a paraísos fiscales. Bueno, el que no vamos a... Ese es otro asunto, ¿vale? Lo trataremos, como todos, esta noche a las 9 en Punto Pelota. Al que ya no repasaremos más es a Juan Román Riquelme, uno de los mejores jugadores del mundo que ha anunciado su retirada. El ya legendario jugador de Boca Juniors y Villarreal se retira a los 38 años después de no llegar a un acuerdo de renovación. Si alguien se pregunta por qué es tan importante como para traer un telediario, porque verán, el mejor jugador de la historia de Boca es Riquelme, el segundo es Riquelme cansado y el tercero Riquelme lesionado. Así es, Maradona, así es, el que lo vio jugar lo sabe y hasta aquí los deportes, mañana más y mucho más. Fuster, no me ha quedado claro si el Real Madrid está muy tranquilo, nos explicarás ahora en Punto Pelota a las 9, imagino. Tranquilísimo, muy calmado, muy feliz. Lo veremos a las 9 de la noche. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Efectivamente, muchísimas gracias por su confianza, ya lo saben, mañana más a las 8 de la tarde. Les dejamos con Punto Pelota, a las 9, a las 10 el Gato al Agua. Muchas gracias por su confianza y hasta mañana.
Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos.